Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, comunidad UVM Campus San Rafael. Estamos inaugurando esta nueva sesión de webinars con grandes personalidades. Este es un esfuerzo que se está haciendo justamente para poder llevar a ustedes este conocimiento en base a diversos temas. Este primer módulo de bebidas, tenemos hoy a un gran invitado, que es Eric Rodríguez. Él es mexicano de origen. Durante más de 19 años vivió en San Francisco, California, donde inició como embajador de Tequilas Premium y como mixólogo. En el 2009 lanzó su proyecto Alma Mezcalera, cuyo fin principal es difundir el hecho de que todo México es territorio mezcal. Y esta bebida espirituosa no es exclusiva solamente de un estado, sino de 26. Es uno de los principales promotores, o si no es que el principal promotor de mezcales ancestrales. Ha participado en diversas ponencias, tanto en México como en el extranjero. Según el LA Times de Los Ángeles y otros medios californianos, lo consideran, y es conocido en Estados Unidos, como en 2014, Eric fue pieza clave en la defensa de la categoría de mezcal ancestral, ya que sin su valioso argumento ante el comité. ¿El CRM qué comité es, Eric? El Consejo Regulador del Mezcal. Como CRT, Consejo Regulador del Tequila. Ajá. Correcto. Entonces, ante el Consejo Regulador de Mezcal, y probablemente sin esta distinción, pues habría desaparecido, ¿no? Esta certificación. Eric, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos. Perfecto. Pues vamos a platicar de mezcal, platícanos. Sí. Bueno, primero mi nombre es Eric Rodríguez, Alma Mezcalera. A lo que me dedico es a la búsqueda de mezcales tradicionales, pero en todo el país. O sea, tratando de buscar el origen del mezcal en México. El origen del mezcal significa que no nada más es un estado como conocemos, sino que casi todo México produce mezcal. 26 estados son productores de mezcal y nada más conocemos 9 dentro de una denominación de origen que iremos viendo. Aparte, bueno, pues represento a 22 familias. Esas 22 familias son productoras de mezcal. De esas 22 familias solamente son de 10 estados que yo comercializo. Expresiones que comercializo también son 70. De estas 70 expresiones vienen variedades de agave, dependiendo la región. Ahorita vamos a ver qué es lo que buscamos en esta categoría. Empezando, vamos a compartir aquí algunas cosas. Creo que me tienes que poner como administrador, Luis. Cierto, inclusive quería hacer una invitación a todos los que se están uniendo. Muchas gracias. Les pedimos de favor que apaguemos nuestro micrófono, apaguemos nuestras cámaras y en el chat, en la parte del chat que tenemos en la aplicación, les voy a pedir de favor que vayan anotando todas las dudas que vayan teniendo para que podamos ir justamente preguntándole a nuestro experto invitado todo y puedan ustedes tener realmente sus dudas resueltas. Sí. Eric, cabe aclarar que el término de experto, yo sigo aprendiendo, de hecho, muchísimo de nuestra propia cultura, o sea, sí es todo un mundo detrás de cada familia productora, o sea, sí hay mucho que podemos, o que podría compartirles. Déjame ver, entonces... Aquí empieza mi presentación. Se llama Mezcales y Destilados Tradicionales de México para el Alma. Así está constituida una empresa aquí en la Ciudad de México. Estamos en Iztacalco. Y todos vamos a empezar desde la palabra. ¿Qué significa mezcal? La palabra mezcal en realidad es de origen náhuatl, que significa maguey cocido.
Es del vocablo náhuatl, maguey cocido. Cualquier maguey cocido ya es un mezcal. Significa que después de haber sido cocinado, ya lo puedes considerar y ya se llama mezcal. De hecho, a la planta en algunos de los estados del norte e incluso del sur también del país, también se le llama mezcal. Entonces, bueno, pues un maguey cocido es mezcal. Después de aquí tenemos una denominación de origen, pero también tenemos un mapa que es de Conavio. En este mapa podemos ver que casi todo México tiene agave, desde el sur del país hasta el norte del país. Incluso aquí les hace falta algunos lugares que Conavio en ese entonces, parece que lo hizo en el 2006, la última información que tuvimos a través de Conavio. Entonces, pues como vemos, todo México tiene territorio mezcal. Aquí tenemos 9 denominaciones de origen, que bueno, yo no soy muy fan de la denominación de origen que se tiene hasta ahorita. Empezamos con 5 estados en un principio, y de esos 5 estados fueron los primeros agremiados, por así decirlo, a considerarse legalmente mezcal, que eso fue en 1994. De 1994 se han estado acumulando más a esta denominación de origen, que en realidad, como les digo, 26 estados yo creo que son productores de mezcal, hasta donde yo sé. Dentro de eso, pues tenemos muchísimas más cosas que ver, ¿no? O sea, tenemos, lo que vamos a buscar dentro de los mezcales es los sabores de los magueyes nativos por estado. Después, los tipos de producciones que se tienen en cada estado, y también, o sea, la receta que se tiene y ese conocimiento de cada maestro mezcalero que hace un mezcal único e irrepetible. Puede ser muy semejante el maestro, su misma receta, pero va a ser irrepetible. Entonces, el último que se tuvo fue Puebla, pero aquí es donde viene algo, pues, en el cual no soy en pro de una denominación de origen muy mal hecha, porque al final del día siempre fue por intereses económicos y políticos. El estado de Puebla hace como un par de años ya tuvo una denominación de origen, pero ellos estuvieron listos desde el año 2000, ellos aplicaron para una denominación de origen mezcal. Y en el año 2000 y 2001 incluso volvieron a aplicar para una denominación de origen y fueron rechazados. De ahí, por ejemplo, yo pienso que quedó el 5% de la producción que existía como tal de producción de mezcal tradicional o ancestral en el estado de Puebla. El 5%, todo mundo después de que fueron rechazados, incluso habían grupos mezcaleros, había toda una replantación de agaves, había todo un programa muy bien estructurado, tan estructurado como un gran ejemplo de una cooperativa que se llama Sanseca en el estado de Guerrero, en donde ya se tiene todo un proyecto sostenible o sustentable. Y desgraciadamente, pues Puebla, la mayoría cuando estos fueron rechazados 2 años consecutivos, la mayoría emigró o se dedicó a otra cosa, pero menos al mezcal. Entonces, como no había un interés, pues sí va desapareciendo, ¿no? A través de ese desinterés y no valoración, por así decirlo. Aquí cuando exactamente Conavio lo hizo esto en el 2006, este mapita que les acabo de enseñar, aquí está en la parte baja. Aquí vamos a encontrar de diferentes tipos de maguey. Aproximadamente nosotros estamos utilizando arriba de 40. ¿Por qué digo arriba de 40 y no una cifra exacta? Porque se van descubriendo especies y subespecies y variedades de agave. O sea, existe una forma de reconocer que sí hubo una pequeña investigación, pero todavía falta muchísimo más por conocer. En la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver una agave americana. Esa agave americana tiene nombres como otomí, náhuatl y son nombres locales. Aquí es muy importante saber que existen nombres locales y nombres científicos para identificar una planta. Un ejemplo, tenemos de este estado, que es el estado de Guerrero, y el estado de Michoacán.
Ambos tienen agaves endémicos idénticos. Idénticos significa que aquí se comercializa un agave cupreata y este agave cupreata recibe nombres locales. Por ejemplo, en el estado de Michoacán se le llama penca ancha y en el estado de Guerrero es papalote. Son nombres locales, pero para identificar ambas especies, nombre científico se llama cupreata. Ahora como marca, pues lo que estamos haciendo es tratando de poner toda la información que se tiene de dónde se produce, la familia productora y tipo de agua, o sea, todos los detalles para poder que la gente pueda ver como si estuviera viendo un menú en un restaurante y decir, ¿qué voy a comer? Ah, bueno, pues me gusta esto, esto, esto y esto, y empiezas a leer y tú decides qué es lo que te gustaría, cuál es tu interés. Aquí está Angustifolia. Angustifolia es de los magueyes que es como que tarda menos tiempo para madurar y que tiene un rendimiento de azúcar bastante alto, ¿no? Angustifolia es como agave tequilana blue agave que se utiliza para el tequila y también se podría decir que es la misma familia de espadín. Espadín también es el agave más común para producir mezcal. Eso tiene que ver solamente por rendimiento. De hecho, este agave no es endémico de algunas regiones que lo han adoptado como agave principal o protagonista en el mezcal, porque incluso para tequila, nosotros también teníamos otras subespecies de angustifolia, subespecies de angustifolia. Estas subespecies todavía se tienen como muy buen registro y resguardo en la parte del Pacífico, con una familia y algunas otras familias, pero la principal, la que yo conozco y que llegué a trabajar con ellos, se llama la familia Partida. Ellos tienen 15 diferentes subespecies de agave angustifolia. Y agave angustifolia se podría decir que es el que también se utiliza para tequila. Entonces, igual y me imagino que por ahí va a haber preguntas acerca de cuál es la diferencia entre un tequila y un mezcal. La diferencia entre un tequila y un mezcal es exactamente lo mismo, solamente que para el tequila tiene su propia denominación de origen primero y se utiliza solo agave azul tequilana hueva. Para el mezcal nosotros tenemos mucho más especies de agave para poder producir mezcal, dependiendo del estado, y esto se va evolucionando como tal. No necesariamente es algo bueno que haya evolucionado de una forma o tratar de copiar lo que se tiene en el tequila. Como mezcalero o defensor me podría decir como defensor de estos mezcales tradicionales, pienso que el mezcal tradicional o el mezcal en general no sería algo positivo que se industrializara, porque en realidad el país no está como, no tenemos como esa infraestructura para poder ser una industria como tal. Porque esto, si bien quieres llegar a ser una industria, tendrías que estar preparado previamente, porque un agave puede tardar entre 5 años, que algunas regiones he visto, la mayoría piensa que es de 6 y 7 años, que sería la angustifolia, pero hay en algunas regiones que me imagino que debe de ser el tipo de tierra que en 5 años ya están maduro, completamente maduro, hasta 55 años. Me voy a regresar un poquito en las categorías de mezcal. El mezcal en general, hasta ahorita, se ha dividido en tres subcategorías. Entonces ya tenemos mezcal que sería el industrial, nada más utilizan la palabra mezcal artesanal y mezcal ancestral, que yo lo llamo mezcal ancestral tradicional. ¿Por qué sigo llamando? Nosotros lo hemos conocido localmente como mezcal tradicional, pero al momento de tratar de hacer una categorización de los mezcales,
nosotros tenemos como marca tequila tradicional. Para no confundir esas palabras y por algunos problemas futuros legales, lo que teníamos que buscar era una palabra que tuviera sentido con el tipo de mezcales que tratábamos de categorizar. Y se encontró creo que muy acertado, la palabra ancestral. ¿Qué significa esto? Para tú estar en esta categoría tienes que haber respetado todos los procesos de elaboración por generacional. Significa que no has metido ninguna máquina para poder, no sé, moler, plástico para fermentar, o, en fin, o sea, poder modernizar. En este caso, todavía tenemos destiladores muy, muy antiguos, de hecho, tipo filipino y tipo mongol, que en un ratito lo vamos a ver. Bueno, aquí está la agave que les comentaba. Si quieren ver en la parte de abajo, hay algunos que le llaman mariposa, y ahí existen papalote, también como el que les había comentado, también penca ancha, que es el estado de Guerrero, y así se conoce, ¿no? O sea, hay muchas, el cenizo es del estado de Durango, Zacatecas. El agave Karwinski, ahorita vamos a poder ver muchas subespecies de agave Karwinski, va a depender de la región. La región, por ejemplo, el Tobaciche se da como en 3 regiones del estado de Oaxaca. Este sí es endémico en Oaxaca. Yo no he visto ningún otro estado, además del estado de Guerrero, que alguien se llevó unos agaves y están como retomando en ese lado, no como reforestación, sino porque es un agave muy, muy bonito. Pero aquí todos estos es el mismo. Sin embargo, los procesos, por ejemplo, el barril es pequeño, o sea, tiene la forma de barril. Tobaciche son nombres locales, Ideal. También existe San Martinero detrás de la misma especie. San Martinero, ¿qué otra cosa? Pues sí, existen muchísimos más que podemos dar más detalles de cuántas subespecies de Karwinski, al menos yo conozco, ¿no? Todas estas pláticas van a ser en base a una experiencia propia. La verdad definitiva la tienen los maestros mezcaleros. Esto que yo estoy haciendo es lo aprendido a través de estos maestros mezcaleros que de alguna forma represento como en la última, en el último eslabón de la cadena productiva, ¿no? Eso es a lo que me dedico yo, tratar de difundir lo más que he aprendido en cada una de estas comunidades. Agave marmorate, que es un tepextate, y así podemos ver muchísimos más. Los tipos de producción que se tienen, ahorita los vamos a ir viendo también. Aquí podemos ver más acerca de esto. Esto lo pueden encontrar en Conavio. O sea, Conavio tiene todos estos mapas, estos agaves, para que ustedes se puedan informar más, ¿no? En este caso, esta imagen la tenía porque antes lo que estábamos viendo se vendía clandestinamente o nada más se comercializaba localmente. Y esto es en una comunidad náhuatl, como pueden ver, pues mezcal está mal escrito, pero así sucede muchísimo en muchas de estas comunidades. Pero esa es su única forma de comercialización. Es muy difícil porque a veces se vende como en estos envases que, como pueden ver, el maestro mezcalero, él se llama Herculano. En la parte baja tiene un agave cocido. Este agave cocido es para que tú creas en él que está utilizando un agave y no otros azúcares. Y todas esas botellas son recicladas, tal vez de lo que toman por ahí, él las recicla y para que también se conserven en vidrio. Todos los mezcales se conservan en vidrio. Ahorita vamos a pasar por aquí para que vean cómo es que se conserva. En el plástico, bueno, pues como es a alcoholes superiores, también pueden adoptar otros sabores que pues, no queremos en esto, ¿no? Se empieza a alterar esos sabores que estamos buscando, distintivos de cada agave y de cada maestro mezcalero que te ofrece, que es como su propia receta, por así decirlo. Aquí tenemos, o sea, más imágenes de esto y también se utilizaban por 3 litros y así como pueden ver ahí de Pepsi, Coca y así, todo lo que pudieran reciclar para poderlo comercializar. Eso es en una fiesta local
en la Mixteca poblana. Y así es como llegan de otros lugares y ellos pueden comercializarlo, ¿no? Afortunadamente, hemos tenido como la oportunidad de poder apoyarlos más como para que no puedan hacer o tengan que hacer esto. Cuando yo me acerco a cada maestro mezcalero, lo que tratamos de hacer es, ¿cuál es tu precio? Pero a veces ellos mismos no saben que no están ganando dinero. Entonces, como proyecto es saber cuánto es lo que tiene que ganar por cada litro. Y siempre, no casi siempre, siempre le ajustamos el litro incluso 3 veces o 4 veces más a lo que usualmente se comercializaba en esa comunidad. Entonces ellos también no entendían que ya su producto tiene un valor fuera de su comunidad, por así decirlo, ¿no? Estas comunidades son completamente náhuatl, en este caso, ¿no? Y donde yo trabajo con estos productores son usualmente lugares un poco muchísimo más remotos. Ok, aquí pues existe cuando tú vas a una comunidad para que la gente vea o crean tu producto, siempre va a haber algo que se llama venenciar. Venenciar significa que utilizan algo como esto y muchas veces también utilizan unos cuernos de toro y entonces vierten el mezcal de un lado a otro, pero esta es una de las herramientas que he visto que utilizan más en el país, es un carrizo hueco, nada más se le hace un orificio y lo que haces es básicamente nada más es vertir y oxigenar el alcohol. Esto no te va a decir que es un producto de calidad, o sea, el alcohol o cualquier alcohol va a ser perlas, se le llaman perlas, ojo de víbora, dependiendo también, me gusta compartir los nombres locales porque creo que son muy importantes, ¿no? Sin embargo, sí tenemos como un idioma en general, y ese idioma tratamos de respetarlo o tratamos de que todo mundo trate de hablar un solo idioma para también no confundir a las personas. ¿Por qué es que lo llama de esta forma si yo nada más lo conozco como mezcal? Ahorita legalmente nosotros podemos comercializarlo por no estar dentro de unas normas y las normas no significan que estemos fuera de norma por querer ser mezcales ilegales. Simplemente la norma está estructurada para poder solamente comercializarse las grandes empresas. Esas a quien sí se apoya. Entonces nosotros como pues pequeños productores tenemos, para que más o menos se imaginen, de 8 a 80 botellas en una producción. Significa que es extremadamente limitada, ¿no? Vamos a hacer un poquito rapidito esperemos si se vea, porque no tengo a alguien que me ayude con la cámara, pero voy a tratar de hacerlo. O más bien como lo hacen en estas comunidades, y esto se le llama venenciar. Y esa es la única forma que ellos pueden saber su graduación alcohólica. Lo único que hacemos es vertir y esperemos si se vea un poquito. Entonces las perlas, cuando se tiene una perla como la que se está viendo ahí, significa que tiene aproximadamente 50 grados. También tiene que ver la duración de la perla. El perlado se hace entre los 45 y 55 grados. Si tú agitas una botella, por así decirlo, de tequila, que creo que sí tengo una de 45 grados, tú puedes ver el tipo de perla que es un poquito más pequeña, pero no dura tanto, y esta sí tiene el perlado ahí todavía guardado, no sé si se alcanza a ver. Y también me imagino que dentro de esto la gente le gustaría saber cómo es que se bebe un mezcal. Hay muchísimas formas, tienes que empezar a tomar y a experimentar tu propio cuerpo. Existen técnicas que yo no soy muy fan de tantas de estas técnicas. Sin embargo, si alguien me pregunta, tradicionalmente o en estas comunidades, ¿cómo se bebe el mezcal? Se bebe como agua. Eric, tu pantalla está apagada. ¿Ah, sí? Sí. Ahí. La presentación se ve bien, pero la pantalla está apagada. Exacto. La pantalla... ok. Sí, es que lo tendría que bajar, permíteme. Entonces, déjame hacer esta
Estoy aquí, me regreso. Excelente, ahí te vemos ya. Ah, sí, ok. Bueno, ahí ya, ya, listo, listo. Sí, ok. Entonces, esta que se llama Venecia era el carrizo que yo les comentaba, no sabía que no lo estaban viendo, pero perdón. Este es un carrizo nada más que se le hace un orificio. Esta es la herramienta que tiene, se vierte un poco de mezcal aquí y lo que hacemos es absorber y oxigenar. Y ahí se empiezan a ver las perlitas, que no creo que se alcanza a ver, creo que sí ahí se alcanza a ver un poquito. Y esas perlas lo único que te van a decir o de lo que podemos hablar es que lo único que te dice es una gradación alcohólica, no necesariamente una calidad en el producto, ¿no? Si empiezan a tener preguntas, por favor, háganme saber. Vamos a regresar acá. Salud. Así es como se ven las perlitas. Vamos a poner aquí los tipos de perlado dependiendo del estado. Y como pueden ver, utilizan unas jícaras. No necesariamente, yo no recomiendo que utilicen esas jícaras porque se roba su mezcal. O sea, usualmente lo absorbe. Y así es como se ve. Sí se está viendo bien, ¿verdad? Sí, ahí ya vemos las imágenes perfectamente. Como pueden ver ahí también estos maestros mezcaleros. Y aquí está el cuerno que les hago saber. Usualmente el cuerneado se hace en la parte norte, por ahí por Sonora, Chihuahua, en este caso es Zapotitlán de Vadillo, en el estado de Jalisco, en donde la mayoría se hace con cuerno. Y lo que hacen con esta perla es básicamente presumirte que es un mezcal de calidad. Significa que tiene una gradación alta. Un mezcal para mí apto para consumo está desde los 47 hasta los 75 grados, pero hay gente que lo prefiere los 40 grados, que usualmente sale comercialmente. Para mí, no me considero experto, pero mi paladar ya puede distinguir en donde hay mucho más agua. Nada más tenemos que ver el porcentaje de agua por alcohol. En este caso son 50 grados, que esa es la perla que también podemos ver ahí. Son 50 de alcohol por 50 de agua. Aquí está Miguel Ángel Partida. También aquí podemos ver la diferencia entre un maguey silvestre y un maguey cultivado. Entonces la diferencia es bastante grande. Nosotros tuvimos dificultad antes para poder comercializar maguey espadilla. Incluso pues nosotros fermentamos tanto en una parte, un hoyo bajo la tierra de piedra, y también fermentamos en cuero de toro en estas regiones, por ejemplo, donde nosotros comercializamos espadilla, el estado de Puebla, pero se nos hacía difícil venderlo porque la gente pensaba que era un espadín. No significa que tampoco puedes encontrar una espadín excelente, va a depender, te digo, de cada receta y cada región, pero pues aquí puedes ver la gran diferencia de un agave silvestre. Un agave silvestre sí te va a dar muchísima más información o no sé, en el terruño. Nosotros le llamamos terruño o terroir, le llaman también, ¿no? Ese terroir, de dónde lo obtienes, si hubo sequías, es más seco, es más húmedo, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que hacen que un mezcal tenga muchísimo más información, ¿no? Yo creo que el sol que le da, si le dio sombra, creció más, menos, o sea, todo tiene un que ver. Y ya el cultivado, pues en algunas ocasiones ya lo alimentan, le ponen mucho más abono y se ve gigante, ¿no? Llegan a pesar casi hasta media tonelada. Y este es el mismo tipo de maguey. En este caso, el agave Papalomet. Aquí vamos a ver agave Papalomet Intobalá. Es exactamente el mismo agave que es un agave Potatorum. Y el agave Potatorum es exactamente el nombre científico, nada más que son dos diferentes estados. En este caso, recientemente, que será hace unos 5 años, ya se empezó a poder cultivar el agave Tobalá. El agave Tobalá es un agave silvestre muy perseguido, por así decirlo. Es un agave precioso, es un agave que
te da unos azúcares impresionantes y a la gente le gusta mucho ese sabor porque es muy fácil, no es mi favorito porque es muy fácil que a la gente le guste, tiene mucho azúcar y es no es tan picoso como un agave espadilla o espadín. Entonces, aquí tenemos un par de agaves que son exactamente lo mismo, pero dos diferentes estados, que al final del día comparten las mixtecas desde Puebla hasta Oaxaca, comparten muchas especies de agave. Eric, nos preguntan aquí, por ejemplo, nos dicen que si nos podrías hablar un poco acerca del gusto histórico. El gusto histórico, pues es diferente en cada región. Significa que el gusto histórico se ha estado perdiendo. Significa también que en algunas regiones les gusta muy bajito. En algunas regiones les gusta algo que se llama mezcal de puntas. El mezcal de puntas es después de los 55 grados. Ese gusto histórico significa que al respetarse todos esos procesos generacionales, nosotros tenemos un resultado en producto, que ellos mismos, el gusto histórico se tiene en cada región. Si tú vas con un maestro mezcalero y le produces o le das un producto fuera de esa región, ellos te van a decir que es un mezcal que no es legítimo. Ese mezcal legítimo significa que puede ser que ellos piensen que tú le agregaste algo que no es solamente maguey. Eso es parte del gusto histórico. Podemos ampliar muchísimo más a través del gusto histórico, pero básicamente va a ser qué ha existido en estas regiones o comunidades a través de las generaciones. Y eso va ligado al respetar desde la tierra, no producir más de lo que usualmente se acostumbra a producir localmente. Significa que no puede ser un mezcal ancestral tradicional si tú empiezas a producir en vez de 50 litros o de 8 botellas, o lo que te da 8 botellas, a que empieces a producir 500. Significa que es como en la cocina, cuando estás haciendo frijoles para tu familia y llega la familia grande, pues le tienes que echar más agua a los frijoles, así es como le llamamos, ¿no? Nada más échale más agua a los frijoles, pero ese sabor de esa pequeña receta, pues empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados también a hacer ese volumen gigante, entonces se empieza a perder ese gusto histórico. No sé si me haya explicado en ese aspecto. Claro, que podríamos decir entonces que el gusto histórico va a depender del tipo de proceso de cada región y del tipo de materia prima también el respeto a esas tradiciones. Claro, ok, y cada región va a tener su propio gusto histórico. Pues en este caso, como les voy a volver a repetir porque esa es parte importante, en el mezcal ancestral tradicional lo que vamos a buscar es el sabor distintivo por agave endémico. O sea, cada estado tiene sus agaves endémicos. Los procesos que hacen una gran diferencia, ahorita vamos a empezar a ver diferentes procesos y el conocimiento de cada maestro mezcalero o familia productora. Que eso pasa en muchas cosas como en el vino. En el vino hay casas que son distinguidas por su calidad y nosotros lo ideal para un mezcal ancestral tradicional es que existieran microregionalizaciones. Esa microregionalización podría ayudar que en esa región o incluso esa familia pueda producir este producto de mucho más alta calidad que otro, que no significa que, porque en el mismo estado, por ejemplo, en el estado de Oaxaca se produce muchísimo mezcal industrial, pero también existen estas pequeñas familias que hacen estos mezcales únicos y irrepetibles. Entonces sí tiene mucho que ver en la mano del maestro y el conocimiento del maestro mezcalero. Wow, aquí en la Jima, pues es ir a buscar mezcales. Voy a decir mezcales también porque también se le llama mezcales o agaves o magueyes. Hay mucha gente que no sabe cuál es la diferencia. Me ha tocado la diferencia entre un maguey y un agave.
Un maguey es un nombre local y un agave es un nombre científico para identificar las agaváceas o agaváceas. En el corte de la jima lo que van a hacer es buscar en las montañas, donde tengan o donde crezcan estos magueyes y bajarlos ya sea con burros, ellos mismos lo cargan, como sea, ¿no? O sea, buscar la materia prima. En este caso también nosotros buscamos que sea bien rasurado para que no obtener otros sabores que no querramos obtener, que usualmente te da ese sabor a crudo o a un verde no cocido. O sea, incluso hay sabores mucho más agresivos cuando no está bien rasurada la penca. Después de la rasurada también tenemos algo que se llama maguey capón. Maguey capón significa que cuando un agave llega a su maduración completa, va a depender también, digo, de 5 hasta 55 años. Cuando esta flor sale, lo que hacemos es caparlo o castrarlo. Igual lo que pasa en un animal, lo que haces cuando castras un animal, lo que haces es engordar. Lo mismo pasa aquí, lo único que hace es, está buscando la forma de reproducir a través de flor o a través de flor o bulbillo, pues, o semilla también. Va a tratar de reproducirse y al no tener esa forma de reproducirse, lo que hace que lo que le llamamos piña al corazón, lo que hace es enriquecerse de azúcares. Y bueno, salen unos mezcales increíbles, que de hecho estos dos estados también, el estado de Guerrero y Michoacán, esto lo hacen por tradición. O sea, debe de tener un agave capón para nosotros poder tener un mezcal de calidad. Para ellos es mejor tener un agave capón porque saben que van a producir. Y si tienen muchísimo agave, que eso usualmente pasa, pues tienen ese chance de poderlo dejar capón, ¿no? Hasta 3 años. Incluso un agave capón o sin ya el quiote, que se le llama como se puede decir como un palo que sale en medio del agave, se le llama quiote. He encontrado agaves 6 años capones, pero para que llegara a 6 años capones, significa que tiene que estar en una temperatura muy alta y húmeda. La mayoría dura de 6 meses capón, dependiendo del tamaño, hasta 3 años, hasta donde yo sé. Pero encontré unos en una región del estado de Guerrero que tardan hasta 6 años capón. O sea, eso es algo increíble. Entonces, con esto, hablar de un que sea capón y que nos cerremos a no poder explorar más cosas, eso nada más lo digo a través de mi experiencia, lo que yo conozco hasta ahorita. ¿Por qué? Porque puede haber o existir en algunas regiones que yo todavía no conozco y que exista capón 10 años, que no lo creo, pero que podría ser, ¿no? Hasta ahorita yo conozco nada más que son 6 años y esto es como algo nuevo, extraordinario para mucha gente que pueda creer que llegue a tener un agave capón 6 años. De aquí el tipo de maduración, incluso aquí le había puesto 4 años porque le llaman cuatreño en una región del estado de Oaxaca. Dicen que en esa región hasta 4 años alcanza su maduración. También se me hace muy arriesgado, pero bueno, eso es lo que a mí me comparten estos maestros mezcaleros. Y dentro de la última investigación que hice buscando el agave más longevo, aquí está en San Agustín Amatengo, desde donde yo trabajo, en el estado de Oaxaca, con este maestro Apolonio Ramírez y su familia, que se llama Simeón Ramírez también. En este lugar, asesorando a algunas personas aquí en su casa, que es Casa Alma Mezcalera, encontré o conocí a un maestro mezcalero, el cual me compartió un agave que se llama Tobasiche, y soy muy preguntón cuando hago estas investigaciones o a tratar de aprender más. Me compartió que tenía un agave que tardaba 55 años. Entonces tuve muchísima curiosidad, me fui a Oaxaca,
cuando esto me compartió, y sí, es un agave increíble, que es este de aquí. Nosotros hicimos una producción, es un agave Karwinski. Con nombre local se llama cuarentero o gordo. Y este agave Karwinski, bueno, pues la peculiaridad, o por la forma que lo puedes identificar, crece como si fuera una yuca o una palma, pero es tan pesada la parte superior, es bastante pesada las pencas, tanto que siempre se cae y encuentra solamente algo que nosotros llamamos manchones. El manchón significa que nada más hay una familia en un cerrito de este tipo de agaves. Desafortunadamente, como esa falta de conocimiento incluso, o de tratar de tener un interés dentro de la misma comunidad, cuánto tarda cada agave, y de toda esta serie de cosas, y se le llama, pues, este nuevo boom del mezcal, la gente empezaba a cortar sin saber exactamente qué era lo que estaban cortando. Pero en este caso me compartió el maestro mezcalero que lo identificaba a él como cuarentero gordo, pero que ya no había tantos. Entonces, lo único que tengo desde el 2015 son 3 producciones hasta ahorita, y ya no hemos visto más de ese agave. Tuve ayuda de un ingeniero agrónomo que hicimos una replantación de agave. Entonces, en esta replantación de agave se rescató de algo que él le llama callos, porque no tenía una flor. De esos callos se replantó esa especie de agave. Oye, Eric, por ejemplo, ahorita que platicaste del capón, nos preguntan si en el caso del sotol también existe el capón. Fíjate que el agave capón lo hacen también algunos animales. Los animales, porque, por ejemplo, dentro del sotol usualmente son lugares desérticos y semidesérticos. Aunque no me especializo en sotoles, pero sí, pues, les digo, me informo bastante bien. De hecho, tengo 2 sotoles. Uno del estado de Durango, que tiene una denominación de origen en Durango, y también del estado de Puebla, que eso ya les platicaré más adelante, pero como son zonas desérticas, estas plantas conservan, como podría decirse, como alimento. Es una parte tierna, los quiotes son parte tierna, y usualmente lo hacen capón los animales. De ahí comen, y sí se hacen capones. No todo el tiempo, pero si he visto que alguien como empresa o como sotolero se dedique a caparlos, yo nunca lo he visto. O sea, que lo hagan al propósito para poder tener sotoles así. Los sotoles también tardan muchísimos años en crecer, y no nada más tienen un solo quiote. A veces ves sotoles así incrustados uno con el otro, y tienen así múltiples quiotes, pero los quiotes son como tipo espigas, en vez de esta flor muy bonita que se tiene en los quiotes. Estos son los hornos cónicos de tierra al piso. Todos los mezcales tradicionales van a ser así, se van a cocer así. En el caso del tequila son hornos de mampostería, pero todos los mezcales tradicionales son cocinados como si fueras a cocinar una barbacoa. Y algunas veces son forrados con piedra, y algunas veces solamente son hornos de tierra. Lo que se hace aquí, vamos a ir viendo que son diferentes estados, entonces cada uno va a tener su propia forma de construir sus hornos. En este caso, lo que hacen es apilar estas maderas. Incluso en medio de ese tipo de maderas que se ven más pequeñas, existen troncos gigantes, que son las que van a aguantar 3 días constante de calor. Cuando apilan estas maderas, lo que se hacen es, después de eso, se le ponen piedras de río. Y al tener piedras de río, lo que van a hacer es echarlo a andar, ponerle fuego, y al ponerle fuego se esperan 5 horas aproximadamente para poder que estas piedras de río se pongan al rojo vivo. Incluso ahorita en esta siguiente imagen empiezas a ver cómo se ve en rojo, ese rojo intenso, que si tú te acercas incluso 1 metro, te puedes quemar todos tus vellitos y todo. Es bien potente estos hornos. Cuando ellos están, ya está el horno andando en esa espera de 5 horas,
ahí se ven las piedras, esas piedras que se ven del lado derecho ya blancas, esas están extremadamente al rojo vivo. Todo eso ya está casi listo. Entonces lo que hacen es apilar todos sus magueyes, porque a veces en estos lugares o en estos mezcales tradicionales son palenques, que el palenque es a la fábrica, hay palenques, tabernas, hay muchos nombres locales para llamarla esta pequeña fábrica de mezcal, que en realidad no es como fábrica, nada más nosotros quisiéramos decirlo, es donde se produce el mezcal. Pero hay muchísimos nombres locales, existen tabernas en el norte, pues sí, hay muchos nombres locales. Cuando están haciendo esto o esperando el horno, lo que hacen es apilar todos sus magueyes alrededor, los empiezan a separar y muchas veces los marcan. Digamos que Juan y Pedro tienen los mismos tipos de agave, pero lo único que tienen que hacer es partirlo y le ponen una cruz o 2 líneas y así después de la horneada lo que hacen es separarlo para después machacarlo a mano y después de machacarlo ya se pueda poner a la fermentación. Y aquí es donde se ve cuando lo están partiendo, ahí ya esto ya está casi listo. Y ahí es donde cada quien tiene para lo que vaya a ser su horneada. Si pueden ver, las piñas son, si te va bien, puedes tener unas mucho más grandes y hay unas que son así. Hay unas que después de la cocción se hacen del tamaño de una manzana. O sea, imagínense, y ya son magueyes maduros, nada más que son magueyes silvestres. Y aquí está la horneada. Y aquí es donde está marcando el maguey, en la anterior imagen es donde está marcando el maguey. Después de ahí se empiezan a apilar encima de estas piedras de río. Después de que se empiezan a apilar, lo único que tienen que hacer es humedecer petate. En algunos lugares le ponen lo que tengan. Para ellos no les cuesta, por ejemplo, tener petate, porque en esa región, por ejemplo, tienen mucho petate o mucha palma. Entonces es algo que no les cuesta, nada más es trabajarlo, pero no les cuesta dinero. Entonces utilizan lo que tienen en su comunidad. Después de aquí estamos viendo los petates ya los tienen que humedecer, de otra forma se queman. Después le ponen esos petates húmedos encima de las piñas, recordemos es la madera ya quemada, después la piedra de río, después el maguey, después el petate y después del petate ya le pueden poner tierra. Y en esta tierra lo único que están haciendo o van a hacer es que hay una conservación de este calor. Si pueden ver en la parte superior hay una madera. En esa madera va a estar en contacto directo con el fuego hasta la parte del corazón o de la madera. Tiene contacto directo con el corazón del horno. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer al terminar de todo, lo que hacen es sangolotear de un lado a otro esta madera y hacer un pequeño orificio, por así decirlo, este contacto que tiene hasta el corazón, y le ponen 20 litros aproximadamente de agua. ¿Qué hacen con agua? Es como tratar, porque no se va a apagar, van a tratar de sofocar el horno, pero lo único que va a hacer es expander este vapor. Vapor es lo que también ayuda a cocinar y hacer que un maguey, después de haber sido cocinado o horneado, tenga una textura muy suave, que eso también les va a ayudar en esa textura muy suave para poderlo machacar, porque ahorita vamos a ver machacado. Es el estado de Guerrero, el anterior es San Luis Potosí, si vieron el anterior hay una cruz, siempre hay unas cosas místicas y de mucha religión en estos lugares, que si les hacen mal de ojo, algunas mujeres embarazadas no pueden estar en el palenque, o sea, hay un montón de cosas que conservan como un mito o una verdad para ellos, ¿no? O sea, es algo que usualmente tienen ese conocimiento y así es como lo han mantenido. Después de aquí vamos con el maguey cocido. Aquí este es un lugar que se llama Ixcatlán, que trabajé por ahí por el año 2013 o 2014. Ellos tienen un conocimiento de no dejar el maguey tan cocido como en otras regiones. Pero volvamos a lo mismo, esto no podemos llegar a cambiarlo y mucho menos, ¿por qué? Porque empieza a perder algún tipo de sabor, porque ahora conociendo más de otras regiones y aprendiendo de muchos maestros mezcaleros, aquí para mí
estaría un agave que no estuviera totalmente cocido, pero para la comunidad está completamente cocido. En otros lugares, pues se empieza a ver el agave cocido como este, incluso se ve como si estuviera una miel. Lo que hacen aquí es dividir lo que está demasiado cocinado, que usualmente es lo que está más pegado a la piedra dentro del horno y que se cocina de más, pero el resto, pues ahí lo podemos ver. El resto se conserva. Y ya, ese es un horneada bien. Ahorita este es el que les digo de Izcatlán, como pueden ver. Hay mucha diferencia, ¿no? No se ve como si estuviera cocinado o horneado como el otro. Y nosotros no tratamos de cambiar nada. Aquí también hay un agave madrecuiche del lado derecho, que es el agave como el que les había enseñado, del cuarentero gordo, que es un agave Karwinski. Al fondo hay un agave espadín y este es un madrecuiche. Aquí es lo que les decía, después de haber sido cocido el agave, si podemos ver en esta imagen, el agave es tan resistente y tan fibroso, tanto que de algunas especies de maguey o de agave, se extrae la fibra para hacer ya sea las sogas, bolsas y un buen de cosas que se pueden utilizar, ¿no? Y usualmente hacen bolsas y todos los mecates son de fibra de maguey, no los mecates de plástico, los mecates que quizás algunos ya no conozcan, pero aquellos mecates eran de fibra de maguey. Usualmente hay unos que se llaman lechuguilla, que es de donde se extrae la fibra más resistente, pero en realidad todos son muy resistentes. Entonces, lo que queremos antes de poder pasar a la fermentación es tratar de machacar todos estos magueyes para poder extraer todos sus azúcares. Aquí podemos ver más maguey cocido. El machacado o majado, pues aquí se ven, aquí se le llaman canoas. En estas canoas se puede ver el trabajo en la parte de abajo, ahí se puede ver el trabajo cuando están majando. Algunos lo hacen con hacha. Ahorita les voy a presentar unos aquí en vivo para que puedan ver estas herramientas, que aquí tengo unos ejemplos, pero son en vilas de piedra al piso, así como este es del estado de Durango, y ahí es donde se machaca o se maja o martajar en diferentes estados. Aquí, por ejemplo, es el Estado de México. En el Estado de México hace un tipo pedestal de piedra y cemento. Usualmente antes era de piedra, antes de existir el cemento, pero utilizan una base donde ellos pueden estar parados y hay como estos mazos de madera gigantescos. Y estos mazos de madera pues parecen así como mazos de cavernícolas gigantescos y muy pesados la cabeza, para martajar o machacar el maguey. Y aquí se ven cómo lo pueden estar trabajando. En la parte de abajo, no sé si se alcanza a ver, pero hay un plástico, porque lo que hacen es machacarlo o martajarlo y lo tiran ahí, pero no quieren que se llene de tierra, porque pues en realidad ya hay muchos azúcares, hay mucho caldo, por así decirlo, están llenos de miel y se le pegaría a toda la tierra. Este es del estado de San Luis Potosí. Este es del estado de Nuevo León. Este es del estado de Michoacán. Este también es Michoacán. Este es del estado de Oaxaca. Y aquí es como se ve cómo están trabajando. Aquí también este es de la Mixteca poblana. Y cada uno, si pueden ver, son muy semejantes, pero cada uno tiene su forma o el conocimiento de saber desde qué tronco usar. Y por ejemplo, es súper bonito este palenque o esta fábrica de mezcal, ahí le llaman fábrica. Esta fábrica está escondida en un bosque todavía. Entonces, eso que ven del lado, de la parte de atrás que se ven como sacos, son pilas de fermentación de cuero de toro. Ahorita vamos a ver un poco de eso. La parte filosa del hacha, cortan los pedazos más grandes, y la parte le llaman del lomo o la parte trasera del hacha es para hacerlo más fibroso. Este es el estado de San Luis Potosí. En este estado de San Luis Potosí, ahí es de los procesos más viejos que yo conozco. Ahí se ve como un timón de
de barco en la parte de atrás, tienen una soga, ellos utilizan solamente el jugo fermentado. En la mayoría de todos los estados se utiliza la fibra y el jugo para fermentar. En este caso, cuando lo están exprimiendo, al exprimirlo, ahí se ve para machacar del lado de donde está al final de la soga o de esa riata, lo que hacen es captar todos los jugos, pero el jugo ya tiene una canaleta en la parte baja que está conectado con la tina de fermentación. Entonces, inmediatamente cuando empiezas a exprimir esos jugos o caldo, que le llaman caldo también, al exprimirlos se van de inmediato a la pila de fermentación. Y esta pila de fermentación ahí va a tardar dependiendo la temporada, pero usualmente son desde 3 días hasta 1 mes puede tardar una pila de fermentación. Eso va a depender del tiempo. Está más caliente, es mucho más rápido de producir mezcal. Nosotros por eso tenemos una temporada para producir mezcal, que la mayoría son de febrero a mayo, que cuando empiezan las lluvias, y existen muchos por qué dejamos de producir cuando ya es tiempo de lluvias. Principalmente también porque tienen, el mezcal solamente fue un trabajo de relleno en el tiempo de secas. Después de ahí también tienen que sembrar maíz, calabaza, y todas esas otras cosas que también dependen mucho del maíz, ¿no? Usualmente es cuando puedes plantar el maíz. Déjame ver, aquí es lo más común, que la mayoría conoce como más común, se le llama tahona o piedra egipcia, y esa tahona es una piedra gigante, ya sea de piedra o de cantera o así diferentes materiales, que está jalado se le llaman bestias localmente, pero son caballos, burros y así. Y bueno, pues aquí lo que está haciendo nada más es moviendo el agave cocido para ser aplastado y extraer también esos jugos o esos azúcares. Aquí se ve más de cerca. De hecho, el caballito que vieron ahí se llama paqueado y ese paqueado ya se retiró. De hecho, ya lo retiraron desde el estado de Oaxaca de unos amigos. Después sigue la fermentación, es desde el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero se utiliza la madera de encino para la fermentación y tienen ahí las pilas. ¿Por qué es importante ponerle muchas veces los números? Porque la fermentación va a depender de cuándo ya va a estar lista para destilación. Después de fermentar, lo que hacen en muchas ocasiones también es matajarlo o machacarlo, ponerlo en las tinas y dejar que se caliente la tina y después le agregan el agua, pero dejan como que trabaje solo y después le agregan agua. Lo único que se agrega para producir un mezcal es agave, leña. Es la materia prima, aparte del maguey. Y aquí se ve cómo empieza a trabajar en la parte de abajo, ahí se ven esas pequeñas burbujitas, es cuando ya se empieza a fermentar. Y esa fermentación se está convirtiendo en azúcares cuando te acercas, se está convirtiendo esas azúcares en alcohol y cuando te acercas tienen un olor como a vinagre. Y ese olor a vinagre es bastante penetrante, es bastante fuerte. Le tienen que dar, algunas veces le tienen que dar como con los pies o con una madera para moverlo, que le llaman torteado. Torteado es cuando se sube a una persona y empieza a mover con el agua para hacer como una masa uniforme y pueda fermentarse uniformemente también. Y ese trinche también lo utilizan para mover, va a depender también mucho. Por eso es que es muy importante saber, cuando alguien les habla de mezcal, que te diga de dónde es. Eso es muy, muy importante, porque generalizar podría llevarte a estar equivocado, decir, si yo me encuentro con un maestro mezcalero de una región que yo no conozca, yo le diga, es que el mezcal se hace de estas formas que yo le estoy presentando, tal vez él diga, ¿sabes qué? No, porque yo lo hago de esta forma. Entonces, trato de decirles en el estado que les estoy explicando, para que ahí es donde se le llama torteado. Y esto, por ejemplo, es en la Mixteca poblana. Tinas o pilas de fermentación. También estas son de piedra al piso.
Estas de piedra al piso básicamente son piedras que hacen también un hoyo, y en este hoyo también se fermenta ahí adentro. Entonces, con esto significa no existió o no existe algo económico, porque tal vez ellos sí tengan idea de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacerlo de madera, pero en este caso, lo único que tienen al alcance tal vez no sea la madera, y su forma muy inteligente de poder hacer una pila de fermentaciones a través de piedra. ¿Y por qué no? Porque también se puede fermentar. Lo que están haciendo es un recipiente para fermentar. Aquí es el estado de Michoacán. En este estado de Michoacán lo que hacen también es de piedra al piso, cemento, y lo forran con madera. Aquí es donde se ve el que les digo de piedra al piso. Este también es del estado de Durango, también es piedra, cemento, y son forradas con madera. Y estas son pilas bastante pequeñas. Significa que le agregan agua para que empiece a trabajar la fermentación en diferentes tiempos, y no todo se fermente en un solo tiempo, sino que le dé tiempo a que se pueda destilar, y la siguiente tenga que esté menos fermentada o menos lista para poder ser destilada. Entonces, tienen que ver cómo hacer una pequeña rueda de producción para que no se les amontone la fermentación ya lista. Y por ejemplo, Eric, de los estados de la República, ¿cuáles son los que tienen justamente fermentaciones más largas? En donde está frío. De hecho, en el estado de Nuevo León se utiliza para poder activar una fermentación 60% pulque y 40% mosto. Significa que aquí, en vez de ponerle químicos para fermentar o para activar esa fermentación o darle esas bacterias para que llegue a fermentarse, lo que hacen es ponerle este pulque, y este pulque automáticamente tiene estas bacterias que produce del aguamiel, por ejemplo, que nosotros lo conocemos como aguamiel recién extraído del pulque, y automáticamente, si le da un poco de calor a esa aguamiel, se convierte automáticamente por esas bacterias, se convierte en pulque. Entonces, sabiendo eso, lo que hacen es ayudar al mosto, que el mosto es el maguey cocido, y ya cocido, machacado y listo para fermentación, y mezclarlo con pulque. Pero como necesita, por ejemplo, en esta parte que es una parte montañosa, lo que necesitan para poder tener ese calor suficiente o esa bacteria suficiente, lo que utilizan es pulque. Y, por ejemplo, existen dos que tienen ese problema, o no sería un problema porque es algo que en realidad les da un sabor único. Es el estado de Nuevo León y Michoacán. Michoacán también tiene, en esta zona de Michoacán, en el día tienen muchísimo calor, y en la noche hace demasiado frío en esta zona pequeña, una pequeña montaña de la región de Michoacán. Entonces, esa inconsistencia podría arruinar incluso su fermentación. Porque si hace demasiado frío, lo que hacen es las bacterias se duermen, incluso se pueden morir, y para poderlas mantener activas, para poder producir esa fermentación, utilizan el pulque. La diferencia es que en el estado de Nuevo León son 60% por 40 de mosto, y en el estado de Michoacán utilizan de 10 a 15 litros de pulque nada más. Entonces va a depender mucho del conocimiento del maestro mezcalero y la temporada. O sea, si hace demasiado calor, utilizan, me imagino, 10, y cuando si hace un poco más de frío, 15. Ellos van viendo qué tanto empieza a trabajar la fermentación. No sé si quedó claro, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Y bueno, el estado igual ahí está otra vez el estado de Durango, es como les comentaba. Y aquí se ve cómo está trabajando, ¿no? Se empieza a hacer como espumita y así, es interesante. Esta es una pila de Michoacán. Y estas son las de cuero de toro. Estos son como sacos que se hacen no de cualquier toro, tiene que ser un toro criollo para que el cuero sea muy resistente. Y ahí lo que hacen es ponerlo, es un recipiente que se ha hecho nada más con el cuero.
Algunos son del lado del pelo del toro y hay otros que son del lado de dentro o de afuera, dependiendo del conocimiento de cada maestro mezcalero, ¿no? Aquí en las siguientes fotografías ustedes van a poder ver diferentes fotos. Si se ve en la esquina del fondo, ahí se ve que es una vaca y ellos utilizan del lado del pelo. Ahí se ve. Entonces la piña está completamente directa con las piñas de fermentación. Ahí se ven completas. ¿Por qué? Porque también se tiene otro conocimiento. Aquí lo que hacen es ponerle las piñas directas al cuero, le agregan agua, empieza a trabajar después de 3 días. Cuando empieza a trabajar significa que hay unas pequeñas burbujitas y las sacan, las majan y las regresan ya martajadas y ya majadas. Aquí, por ejemplo, ahí, también en esta región, las pusieron completas, las sacan, las machacan y las regresan ya y se ve, ahí se ve cómo se está trabajando del lado izquierdo. Eso blanco que se ve son pequeñas burbujitas que significa que ya está trabajando la fermentación. Y aquí ven cómo se acercan todo esto, así como las abejas, las plantas, los animales, y si tienen pues alguien tiene toro, ahí tiene lo que sea, pues todo, todo tiene que ver para una fermentación única por región e incluso por maestro mezcalero. Tal vez este maestro mezcalero tenga cerdos y pues tenemos más bacterias que pueden apoyar a tener un mezcal excelente. Y si se oye esto es porque, bueno, pues estamos en una comunidad aquí en Iztacalco, donde pasan de todos a venir. Una disculpa. Es lo hermoso de la conferencia. Claro, claro, sí, aquí es en vivo. Oye, entonces, Eric, por ejemplo, las características del entorno durante la fermentación le va a dar cualidades justamente al sabor del mezcal. Como Es dices, correcto. la presencia de animales, la presencia de cerdos. Sí, árboles, frutales, o sea, todo va a intervenir en ese mezcal único. Te digo, y muchas veces es irrepetible, porque igual y ya se acabaron los cerdos porque pasó la fiesta patronal, entonces ya no hay cerdos. Pero en este caso ya ya compraron 2 gallinas o 3 guajolotes y pues ya también interviene esa pequeña bacteria en la fermentación. Entonces todo sí va a ser único, el tiempo, no sé, todo es, de dónde tienes la materia prima. Igual a este maguey no le dio tanto el sol, le dio más sombra, pero le cayó más agua porque hay un richuelo por ahí. O sea, en fin, hay miles de cosas que esto muchas veces lo comparan con lo que pasa en los vinos, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Y aquí se ve excelente. Aquí es donde ya se ve martajado, ya listo. Se parece como si estuvieras haciendo la masita para un pastel o una pizza o lo que sea, y ya se empieza a elevar. Y luego ahorita vamos a ver cómo es que se ve cuando ya está listo, ¿no? Ya deja de trabajar y este mosto ya está listo para destilar. No sé cómo vayamos de tiempo, es que tenemos para poder hablar por región, por maestro mezcalero, por mucho, o sea, como les comento, siempre van a ser bienvenidos a poder tener preguntas. Al final voy a dejar mi información, y si quieren ampliar como información por estado o sabores distintivos de cada una de estos mezcales, pues sí, lo vamos a poder ver, no sé si en persona todavía, pero pues vamos a hacer lo posible por tratar de tener más así contacto directo. El tipo de agua es muy importante, hablando de esto, porque una de las materias primas o de las principales materias primas es el agua y es la calidad de agua. Entonces hay las aguas empleadas que se tienen por ahí, pues son diversas, ¿no? Por ejemplo, es una de las... es increíble este sabor de agua. Este sabor de agua es de Zarca. El agua de Zarca significa que en la parte superior es todo un cerro. En este cerro es donde escurre toda esa agua y se hace como un charco grande, y al propósito ellos hacen un hoyo más grande para que se pueda concentrar más agua. Y esta agua la utilizan y es excelente, es purísima, de ahí beben todos.
Está increíble, ¿no? El tipo de agua, incluso en el estado de Durango, si tú pruebas el mezcal de Durango, de la región donde trabajo, tú puedes ver y probar el sabor distintivo de excesivo de mineral que tiene el agua de esa región. Es muy pura, es muy sabrosa, pero es muy distintiva por todo el hierro que se concentra en el subsuelo. De hecho, se ha extraído hierro de esas regiones o incluso de ese estado para construir, por ejemplo, algo como el Golden Gate Bridge, por ejemplo, ¿no? De San Francisco. De ahí se extrajo todo ese hierro. Imagínate qué calidad de mineral tenemos en ese estado, o tuvimos, porque ya la minería paró ahí hace mucho tiempo, pero sí extrajeron todo el hierro para otros lugares, ya tanto para México, para el extranjero. Y sí se ve, o sea, el distintivo es muy mineral, muy caliza, muy salada, o sea, todos esos minerales sí los puedes ver. Ahí es donde se ven, que les digo, que se ve esta fabriquita en medio del bosque, ahí vas entrando, y lo único que necesitan es un pequeño río, porque necesitas agua para toda esta producción, y el destilador está del lado derecho, ¿no? Cuando ahí se ve de lejos, pero en realidad, pues sí, cuando te acercas, si alcanzas a ver la mitad al lado derecho, ahí en medio se ve un cuero de fermentación. Ahí es cuando apenas empiezan, porque todos los troncos están parados y todavía no cuelgan todos los cueros para poder estar listos. El mosto tepaches, después de que ya está listo para la destilación. Ya terminó la destilación, se para, ya no se ven las burbujitas en la parte baja y ya está listo. Ahí todavía está trabajando, pero usualmente ya separa estas burbujitas y está lista para la destilación. Y ahí ahí es un destilador tipo filipino, que ahorita les voy a explicar en vivo. Aquí tengo un destilador filipino y otro tipo mongol. Lo que hacen es una olla de barro que se está llenando con el mosto, y de ahí se empieza a alistar para la destilación. Ahí se ve del lado derecho, atrás del guajolote, ahí se ve ya la fibra después de haberse destilado. Esa fibra usualmente la regresan al campo y la usan como composta. Entonces, pero así queda, totalmente seca, como si fuera la textura como vieras un nido ya abandonado, así seco, y pues ya ha extraído todo el alma del maguey. La destilación más común, pues es la destilación de cobre, que esa sí la podemos ver en el estado de Oaxaca, en algunas regiones del estado de Guerrero, y muchos es como la destilación más común. En esta destilación, pues aquí vamos a poder ver diferentes, ¿no? Este es el estado de Nuevo León. Es un destilador ahí muy híbrido. Esta es la destilación de tipo filipina, en donde se ven esos como pequeños ojos, que en realidad el maestro mezcalero le llama nariz. Esa nariz, o sea, arriba del fuego, adentro está una olla de barro recibiendo el fuego directo. Adentro de esa olla de barro tiene el fermento, o el mosto que le habíamos llamado, es agua mezclado con maguey ya cocido, fermentado, y ya está dentro, y empieza a cocinarse. Tienen una receta, usualmente ponen, la mayoría es una de basura, le llaman basura al mosto, esa fibra, con 2 de caldo. Esa agua que se le agregó, entonces ese caldo también va a tener toda la concentración de azúcares por cada pasada, o por cada pasada se le llama. Y esa pasada significa que van a sacar de 8 a 10 litros nada más, de 3 cubetas, por así decirlo. Entonces, en la parte superior tenemos algo que es un tronco ahuecado. Adentro de ese tronco, donde se ve como más saltón la madera, son unas agarraderas, pero en la parte interior tiene algo que se le llama cuchara. En la parte superior tiene algo que se le llama, aquí se ve de diferente forma, donde se ve una como jícara del lado izquierdo blanca. Ahí tiene un pequeño como cono de cobre.
¿Para qué? Porque eso va a recibir agua corriente o agua fría para poderse condensar. La cuchara viene de donde está saliendo pero aquí es donde se ve mejor. Esta es la cuchara que capta después de haber tenido, haberse condensado para sacarlo después del destilador. Esto es no tan común encontrarlo, incluso es sorprendente para mucha gente el saber que en una sola destilación se puede obtener mezcal o mezcal de graduación alcohólica alta. Usualmente son 2 destilaciones hasta 3 destilaciones. En este caso, tenemos doble condensación, que ahorita lo vamos a ver en vivo, aquí el destilador, y en este caso vamos a poder tener una sola destilación. De hecho, de una vez lo vemos. Déjenme regresarme aquí. Ahí estamos, ¿ahí me ven? Bueno. Sí, sí, perfecto. Sí. Okay. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos el destilador tipo mongol, que es olla de barro, y adentro tiene una olla de barro que ahorita la vamos a ver, pero el que estamos viendo, el tipo filipino, es la olla de barro aquí en la parte baja, el tronco ahuecado donde tiene le dicen las orejas. Esta es la cuchara que va aquí adentro de este destilador, y después va a salir aquí. Después de sacarlo en esta parte, se vuelve a condensar en esta parte que se le llama serpentín, es de cobre. La pieza que yo no tengo aquí, porque esa todavía sí se puede utilizar, es una forma cónica donde recibe agua fría para poder condensar. Entonces se recibe, ahí se puede ver el fuego directo, que está más quemado. Después de aquí está el barro, se empieza a evaporar, se condensa con la parte superior de cobre, es un cono de cobre, baja, cae en esta cuchara, lo empieza a captar en esta cuchara y lo empieza a sacar por aquí. Y al pasarlo por aquí, se vuelve a enfriar con el serpentín de cobre. Y aquí tengo muchas cucharas ya usadas por mucho tiempo. De hecho, este destilador tengo nada más como 3 o 4 años conmigo, pero nos duró como 6 o 7. Allá aprovechando que estamos por aquí, esto es algo que acabo de encontrar, no tiene mucho. Estos son unos cueros de chivo y utilizan diferente tipo de cueros. Eso se utilizaba para transportar tanto pulque como alcoholes o aguardiente de agave, o se le llama cualquier mezcal o aguardiente de agave, se transportaban en estos. Entonces, aquí tengo un par de estos. Hace ratito hablábamos de las fibras, pues las fibras también son estas, ¿no? Es con lo que me imagino que todos estamos familiarizados con estas, como saquitos o bolsas. Les voy a presentar el destilador. Este es de San Luis Potosí. Este es el que yo conozco como el destilador más antiguo que he encontrado en México. Estas son 2 pencas. Como trabaja esto, también en la parte de abajo, esto va adentro como de una base de cemento o adobe y ladrillos, y esta va en la parte baja, esto es la parte superior, y trabaja lo mismo de allá, nada más que este es de captación interna, este no tiene ningún serpentín. Este serpentín, pues nada más lo único que hace es captar internamente. Esta es la parte de cobre. Esta parte de cobre es para condensar, porque aquí en la parte superior lleva el agua fría. Pero como es desierto, no hay tanta agua, y lo que utilizan es una cuchara. Literal, es una cucharota para poder enfriar. Entonces lo enfrían y lo que hacen es cambiar y reciclar el agua. O sea, el agua es muy preciada en esa parte. Y aquí se le alcanza a ver unas líneas. Y en estas líneas tú puedes ver que cuántas veces han cambiado el agua. Cuando ya no puedes enfriar lo suficiente con la cuchara, lo que haces es cambiar el agua, pero se recicla. Déjame ver si puedo cargar rapidito esta olla. Y aquí podemos ver en dónde es donde capta
internamente el mezcal, ya después de haber sido condensado. Entonces, de hecho ya se va. Las pencas que están aquí, que ahorita fue lo que pasó, ese es el contrapeso de la olla de barro. Entonces, esas pencas son las que van a mantener el peso de la olla interna. Tú vas a saber, tú te das cuenta que ya está listo o que ya está llena la olla de mezcal, solamente por el peso de las pencas que se empiezan a subir. Si tú no lo enfrías también o no tienes suficiente, no lo has condensado suficiente o ponerle suficiente agua fría, empieza a subir todo el tepache o el fermento y empieza como una olla express, empieza a botar esto. Esto es lo que te va a ayudar a que no explote, por ejemplo, la olla, ¿no? Como la olla express. Y estos, usualmente las pencas son extremadamente pesadas, son de un agave que se llama agave salmiano. Aquí les voy a enseñar que estas maderas son para martajar o machacar y son de este tamaño. Si pueden ver, son maderas así increíbles y son trabajos. Y aquí se puede ver, por esta patina, se puede ver el trabajo que ha tenido cada una de esas herramientas. Ahí también tengo uno donde se machaca o maja, que se le llama canoa. Aquí todavía tenemos mezcales, ahorita que no hay actividades, pues lo usamos también como bodega. ¿Hasta ahorita tienen alguna preguntita? También para tomar un poco de agua. Bueno, nos preguntaron hace unos momentos, aproximadamente por cada penca o por cada piña, perdón, ¿cuál es el rendimiento que nos daría de mezcal? Ok, va a depender mucho del tipo de maguey. Puede ser de una piña o 2 piñas por una botella. Así de rendimiento tiene. Ahí puedes tener desde 8 kilos por una botella hasta 30 kilos por una botella. Más o menos para que se den una idea. Va a depender mucho del tipo de maguey, si tiene bastante azúcar o no tiene azúcares. Y hay unas que no tienen tanta azúcar. Ok, también nos preguntaban, Eric, ¿y la espadilla qué sería? Como un... Un espadín es una agave angustifolia. Eso es exactamente lo mismo. Es el espadín. Pero espadín es un maguey usualmente ya cultivado y espadilla es una agave silvestre. Ok, correcto. También nos preguntaban si el agua que se utiliza al momento de tanto de la fermentación como ya la destilación se llegara a sanitizar. No es necesario porque en realidad sí es agua limpia. Es agua que consumen en la comunidad. Sí lo pueden utilizar, incluso pueden utilizar hasta agua triple destilada para ajustar alcoholes y así, pero no los mezcales tradicionales, es lo que encuentran o lo que tienen disponible. Pues comprar como tal agua, pues no, sí tienen en las comunidades, usualmente tienen agua de zarca, agua de pozo, así como vimos esta que se ve como una pequeña lagunita, pero hay una piedra que tiene un orificio y de ahí sale agua extremadamente purificada. Muy limpia. Además se destila, o sea, tiene un punto de evaporación y condensación. Entonces, lo que sí vas a tomar es algo ya muy limpio, por así decirlo. Claro. Oye, Eric, pues, mira, de verdad, qué tema tan interesante. Ahorita que platicaba sobre la posibilidad de algún día poder tener una demostración presencial, estaría increíble, ¿eh? Sí. Vamos a ver si podemos, ahora que termine todo el tema de la contingencia, a ver si podemos hacerte una invitación y que puedas visitarnos en el plantel. Con mucho gusto. Podemos tener una continuación de esta plática. Es que incluso, pues sí, ya degustando y probando, puedes ver como la gran diferencia, ¿no? O sea, también tenemos la creencia, por ejemplo, que me imagino si la mayoría tiene que saber ahumado, ¿por qué no sabe ahumado estos mezcales? Cuando el ahumado predomina, usualmente, o ya sea un registro histórico de una región,
o por algún defecto. O sea, hay muchas formas hay gente que lo hace al propósito, hay gente que así se consume en la comunidad, como esa horneado bastante cocinado y por eso llega ese aroma y sabor a humo. Pero cuando empiezas a probar, pues te doy uno de Nuevo León para empezar y jamás pensarías que es un mezcal, porque no tenemos registrado en nuestro paladar que un mezcal sepa de esa forma. Entonces aquí vamos a tener nosotros, pues sí podríamos tener como, va a depender de cada persona, qué es lo que le gusta. También gusto histórico personal, pues va a ser cuando vas creciendo y tu mamá te hace unas lentejas, pero te las hizo constantemente y tal vez ahora ya ni siquiera las puedas ver. Entonces dices, no me gusta porque me recuerda a las lentejas de mi mamá, por así decirlo, y ya no me gustan. Y así sucesivamente, entonces ya va a depender de cada quien ese gusto, ¿no? Sí. Entonces aquí va a encontrar, un mezcal de estos va a encontrarte y vas a decir, a mí me gusta el Cupreata, a mí me gusta el Tobacicha, a mí me gusta el Tobalá, a mí me gusta, no sé, el Papalome, y ya vas a poder identificar qué maguey es el tuyo. Sí. Tu preferido, claro. Oye, Eric, y voy a preguntar, ¿tus redes sociales nos podrías compartir tus redes para los que te quieren seguir? Es Alma Mezcalera en Instagram y bueno, fueron hackeadas 3 veces mis redes sociales en Facebook por la historia. Incluso tiene que ver mucho con el que fui de los primeros promotores del mezcal fuera de un solo estado. Entonces, sí, la gente no le gustaba mucho porque hay un orgullo, no, el mezcal es de este estado. Y no les gustaba que dijeran, no, pues es que hay de Guerrero, hay del Estado de México, no le gustaba a la gente, pues es como dividir el pastel en más porciones. Entonces empezaban a hackearme mucho mis redes sociales, pero también es Eric Rodríguez y tiene que ser entre paréntesis Alma Mezcalera. También, ¿qué otra? Nada más te utilizo Instagram y Facebook la mayoría. Y teléfono directo también. Les gustó, no les gustó, todo este tipo de cosas, es 55 12 01 7844. Correo electrónico es almamezcalera@gmail.com y cualquier cosa que se les ofrezca, pues siempre estoy dispuesto como a poder resolver cualquier duda y pregunta, porque todavía hay mucho más que podemos platicar. O sea, mi récord de degustación es de 7 horas, o sea, sí tenemos para poder probar. Claro, no, yo siento que hoy no vimos ni el 1% de lo que es el mundo del mezcal, ¿no? Sí, porque de ahí también viene otro que se llama, por ejemplo, estos son destilados y estos le llamo, tienen nombres, tiene ofrenda, la cura y así. A través de esta investigación de mezcales tradicionales, lo que hicimos es tratar de aprender de estas hierbas medicinales, estas plantas medicinales, todo ese conocimiento que hemos estado abandonando a través de esta gente que tiene ese conocimiento de curar a través de ellas. Pues destilamos con estas hierbas como zacate, limón y jengibre destilado, y usualmente son grados alcohólicos más elevados, pero tienen una esencia muy, muy, muy pura. O sea, estos nueva línea, que tenemos como unos 40 diferentes, ya son grados alcohólicos de 58 hasta 75, pero que te pueden sorprender, no necesariamente digas, con esto, no. Tienen mucho más sabor de lo que la gente se imagina y puedes probar bastante. O sea, no, es un alcohol bastante puro, de hecho es muy volátil, sientes como se evaporan dentro de tu paladar. Claro. Sí hay mucho que poder compartir y bueno, pues lo único que hacemos es tratar de compartir lo aprendido con los maestros, ¿no? Perfecto. Eric, pues te agradecemos a nombre de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, este conocimiento que nos pudiste brindar. De verdad, digo, creo que nos falta muchísimo todavía por aprender. Sin embargo, fue una excelente plática. Ya nos están comentando en el chat que fue una excelente plática, que les gustó muchísimo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Con mucho gusto. Realmente, pues tu pasión por el mezcal. No, muchas gracias y denle oportunidad a estos mezcales tradicionales que después de probar esto ya no regresan
a cualquier otra cosa. Perfecto. Apoyen a sus locales y todo eso es bastante importante para hacer un mejor México. Exacto. Estén muy bien y muchas gracias. Manténganse a salvo. Al contrario, muchas gracias. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a todos.